Listo. Bueno, entonces continuamos con nuestra tercera presentación. Esta vez está a cargo de Mauricio González. Mauricio es filósofo de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en filosofía de la Universidad Nacional y un doctorado en literatura comparada de la Goethe Universität de Frankfurt. Ha No, sido no escucho, catedrático. ¿No oyes? Andrés. Ahí, aló, Mauricio, ¿estás oyendo? Te estoy presentando en este momento. Ok, gracias. Sí, ya Em, estoy oyendo. bueno, listo. Ha sido catedrático en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional y en la Universidad de Frankfurt, y también fue profesor invitado en la Universidad del Norte en Barranquilla, en el Collegium Phenomenologicum en la Città de Castello, y actualmente se desempeña como editor del Instituto Max Planck para Historia y Teoría del Derecho. Entonces, Mauricio, bienvenido. Es un placer tenerte acá y te doy la palabra para que nos presentes tu ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Se escucha bien entonces, ¿cierto? Eh, Perfectamente, Antes de empezar, quizás un par de cosas. Este que voy a presentar es una especie de continuación de un trabajo que empecé cuando fui invitado precisamente a la Universidad de los Andes en 2016 a dar un seminario sobre técnicas de la naturaleza. Espero que esto se pueda retomar en algún momento, hacer una segunda parte. Lo segundo es que, dada la situación actual global en Palestina, Israel, no pude evitar, digamos, la tentación de decir un par de palabras antes sobre lo que está pasando y lo que me implicó recortar la parte sobre el Clarice Lispector o reducirla mejor a una especie de pequeño epílogo de una página. Espero alcanzar a leerlo, ya me dirán ustedes. Entonces comienzo. No puedo comenzar sin referirme al desasosiego global que estamos viviendo desde el pasado 7 de octubre. Por terrible que sea el inesperado ataque de Hamás, en el que murieron masacrados miles de inocentes en el sur de Israel, el espectáculo de barbarie, crueldad y cinismo que estamos presenciando en tiempo real no tiene comparación. El apoyo incondicional de las potencias mundiales al gobierno de Israel para justificar su ataque indiscriminado a la población civil en la Franja de Gaza y la sistemática denegación de su realidad, genocidio, apartheid, siege, limpieza étnica, todos crímenes contra la humanidad, el empecinado rehusarse a toda tentativa de análisis de la historia reciente, la estigmatización de cualquier voz crítica bajo el lema de antisemitismo. Todo ello refleja una profunda crisis de la democracia, no solo en Palestina y evidentemente en Israel, donde solo la población judía goza de plenos derechos de ciudadanía, sino en todas las democracias supuestamente saludables. Digo denegación en el sentido estrictamente freudiano de Verleugnung, saber de una realidad y a la vez desmentirla o ignorarla o hacer la mirada hacia un lado. Después, pues desde que Netanyahu declaró su nuevo frente de guerra contra el terrorismo, un discurso de retaliación teñido de fuerza de ley, con un discurso de retaliación teñido de fuerza de ley, el mundo entero sabe que estamos a puertas de un genocidio incalculable, pero su realidad es masivamente desmentida. Y precisamente con la complicidad de los medios de comunicación globales y sus tecnologías de punta. Da vértigo ver cómo las fuerzas ideológicas más regresivas se actualizan hoy en medio de esta carrera tecnológica. Un claro ejemplo es la actual política de invisibilización y denegación alemana. Hablar de Verleugnungspolitik hoy aquí es un tabú. Su doble cara, por una parte, el apoyo incondicional a Israel, We Stand with Israel, se lee por todas partes, hasta en los metros. Por otra, compensarlo con envíos de ayuda humanitaria a la frontera, lo que le permite presentar la masacre del pueblo palestino en Gaza como algo inevitable, como si se tratara de una catástrofe natural. Y ocultar lo que verdaderamente es una segunda Nakba. Nakba quiere decir precisamente catástrofe.
La naturalización de la barbarie, lo que Adorno llamó segunda naturaleza, me trae de vuelta al tema de esta charla. Claude Lefort, editor de Lo Visible e Lo Invisible, acuñó el término democracia salvaje para pensar la indeterminación en los fundamentos instituidos de la democracia, legales, ideológicos de poder. Es un sustrato vivo donde ella resiste a ser perversamente naturalizada, para lo cual se inspiró precisamente en Merleau-Ponty, cuya noción de ser salvaje, être sauvage, es una suerte de encarnación fenomenológica del principio barbárico de Schelling. Este extraño principio estaría ya operante en el sustrato salvaje de la democracia, allí donde la exigencia democrática abre el lugar vacío para la contestación permanente y da acogida condicional a lo que Emmanuel Levinas llama la barbarie salvaje de la alteridad. Tal es su índice de apertura a lo que resta por venir, en el sentido radical, es decir, schellingiano, de la democracia venir de Derrida. Un potente ensayo de Miguel Avanzús de 1994 arroja luz aquí al indicar la afinidad entre la democracia salvaje de Lefort y el paradójico principio de anarquía de Rainer Schulman. Como vemos, es la cuestión del fundamento, como veremos, es la cuestión del fundamento, la anarquía del arqué, origen, gobierno, lo que se juega en el principio barbárico. Bien, hasta aquí el pequeño epílogo. Por principio barbárico se entiende aquí aquella zona de extrañamiento radical que emerge del hecho de que cualquier acercamiento a la naturaleza se encuentra ya siempre inmerso en ella. Este ya siempre es el índice de una anterioridad de principio análoga al extrañamiento por el cual no podemos salir del lenguaje para hablar sobre él. Así como no hay metalenguaje, la falta de tal instancia exterior nos arroja de entrada a una situación dialógica donde ese diálogo con el habla, como lo llama Heidegger, entraña una sutil relación con el diálogo con la naturaleza, del que hablan Schelling, así como Paul Klee. No ajena a la circularidad de la comprensión, el problema hermenéutico por excelencia, Merleau-Ponty encuentra en Schelling una vía alterna a la de Husserl para entrar en el círculo por el cual la naturaleza productora, naturante, ya siempre nos antecede y engloba, mientras buscamos tomar distancia y controlarla como sujetos que la objetivamos, en sentido teórico o práctico, que la constituimos y sometemos a nuestro dominio como objeto de conocimiento, de usufructo, de aprovechamiento, de explotación, de dominio tecnológico, etc. Este círculo, en cierto modo, no es ajeno al que se abre entre política y naturaleza, entre politización de la naturaleza y naturalización de la vida. Si representar es disponer, la frase de Heidegger que da título a la tesis de Mockus. Tal experiencia de extrañamiento estaría ya inscrita en el corazón del evento al que Heidegger llama Gestell. Se trata entonces de dar cuenta de aquella instancia salvaje y preobjetiva, donde eso que Schelling llama primera naturaleza resguarda el misterio de su intrínseca o monstruosa tecnicidad. Indagar en este principio barbárico significa entonces aproximarnos a un punto ciego en el horizonte de las catástrofes naturales, tecnológicas y perversamente naturalizadas también de nuestro tiempo. Entonces, lo que sigue son dos partes. La primera se llama principio barbárico, Schelling, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si lo logro. Donde hay algunas citas a las que me voy a referir. ¿Se ve bien? Se ve perfectamente, simplemente, sí, ya, perfecto. Listo, perfecto. Aquello que en nosotros resiste a la fenomenología, dice Merleau-Ponty en síntesis. Aquello que en nosotros resiste a la fenomenología, el ser natural, el principio barbárico del que habla Schelling, no puede quedar por fuera de la fenomenología, debe encontrar su lugar en ella. Fin de la cita. Para acercarme a este motivo schellingiano y su resistencia fenomenológica, propongo una mirada retrospectiva a partir de sus lecciones sobre la naturaleza,
de 1957. Esta lectura herética de Merleau-Ponty, para evocar el nombre de un gran amigo, Diego Paredes, que escribió precisamente un texto titulado La lectura herética de Merleau-Ponty a propósito de Marx. En este caso se trata de Schelling. Esta lectura, a primera vista, digo, decepciona, mediada por las referencias de segunda mano a las obras de Karl Jaspers y el Nietzsche de Karl Löwit. Su lectura es ecléctica y selectiva, mezcla motivos de distintos periodos sin reparar en quiebres y discontinuidades. Para extraer la pulpa de su pregnancia fenomenológica, cabe mostrar, sin embargo, que tal lectura atraviesa la obra entera de Schelling como un rayo y arroja así una extraña luz que deja entrever el alcance de este principio árbol. En lo que sigue, esbozaré este camino de lectura en sentido inverso, en 4 momentos, destacando solo algunos rasgos claves. Primer momento, su última filosofía positiva a partir, digamos, de 1830. Partamos del punto de llegada, entonces. Al comienzo de las notas que Kierkegaard tomó en las lecciones de Schelling a su llegada a Berlín en 1841, se lee: hay 2 lados del ser. El que es, con tilde, with, sit, y el que sea, what, sit, sin tilde. Fin de la cita. Y la tradición filosófica de Aristóteles a Hegel ha partido siempre de la esencia de la Quiditas para alcanzar la existencia. Leibniz: lo posible exige venir a la existencia. Possibilitas exigat existencia. Schelling logra dar el giro de esta exigencia y revertir el dogma fundamental de la ontología tradicional. Si la filosofía positiva en última se mantiene encerrada en la esfera lógica, dice Schelling, y no logra dar lo que llama ese duro paso a la realidad, actualidad, die schwere Schritt in die Wirklichkeit. Si él no logra salir de allí, es porque no logra confrontar el factum nudo de la mera existencia, que no está precedida por ninguna esencia. Este paso atrás a la actualidad, que permite afirmar la anterioridad de la existencia respecto a la esencia, Schelling lo llama, digamos, esa instancia de extrañamiento, el ser imprepensable, a la vez inmemorial, anterior al pensamiento, das unvordenkliches Sein. Tal sería el índice de una facticidad radical, que dará un nuevo anclaje también a su nueva potencia como primera propiciación. A este giro tardío se refiere Merleau-Ponty en sus lecciones también al hablar de la prioridad de la existencia respecto de la esencia, en Schelling, como ese exceso del ser sobre la conciencia del ser, exceso que Schelling también llama sobre ser, Übersein, en el sentido del surrealismo, dice Merleau-Ponty, una especie de surrealismo filosófico, para decirlo con breve. Algunas implicaciones claves, entonces. En esta reversión cristaliza el giro metodológico fundamental por el cual, dice Schelling, lo incomprensible a priori se torna comprensible a posteriori. La fecundidad de este giro se evidencia, por ejemplo, en el psicoanálisis. La Nachträglichkeit de Freud, el après-coup de Lacan, o la vis a terme inferencia. También la causalidad retrospectiva o la intencionalidad retrospectiva, como la llaman Lezama Lima o Merleau-Ponty a propósito de Husserl. Todas estas pueden ser variantes, digamos, de este giro. Lo incomprensible a priori se torna comprensible a posteriori. Este giro sirve también como criterio para su filosofía positiva. Una importante nota de su filosofía de la revelación dice, el sitio que viene ahí. Mientras que la filosofía negativa alcanza en Kant un empirismo a priorico, tal que ella es un a priorismo de lo empírico, a priorismus des Empirischen, la filosofía positiva es, a la inversa, un a priorismo empírico. En otras palabras, un verdadero empirismo del a priori. Eso suena un poquito como un trabalenguas, pero ahí vamos a establecer. A diferencia del empirismo tradicional, el empirismo puro de Schelling concierne
no solo el ámbito de lo sensible, sino también de lo inteligible. Esto abre la puerta no solo para pensar lo que llama una experiencia interior, que resonará también en George Bataille, por ejemplo, sino una experiencia de la libertad. Mucho antes del famoso libro de Jean-Luc Nancy, Walter Benjamin, por ejemplo, se refirió en su ensayo sobre el surrealismo a tal experiencia, el Fahrung der Freiheit, como una experiencia revolucionaria. No en referencia a Schelling, pero sí a su alumno anarquista, Bakunin. No es de extrañar entonces que Merleau-Ponty abra sus lecciones sobre el concepto romántico de naturaleza en Schelling, aludiendo a Kant, y al, dice, verdadero abismo de la razón humana que se abre en el ideal trascendental de la primera crítica. Mientras que Kant entrevé el abismo de lo incomprensible a priori, pero retrocede ante él y evita sacar sus radicales consecuencias, Schelling encuentra allí un camino, y es el de revertir la imposibilidad de demostrar la existencia de Dios en posibilidad de mostrar la divinidad de la existencia. Dice. Así, esa retórica del abismo que atravesará toda la obra de Schelling cristaliza en esta última fase en la verticalidad, se puede llamar la verticalidad de la facticidad radical. Schelling asocia con lo impensable del inicio, como lo archi-accidental. Tal es para Schelling la cita de una contingencia de origen. Esa catástrofe cósmica, como la llama Catabolé Cosmo en el origen del universo. Segundo momento. Su proyecto sobre la ciudad del mundo. Alrededor de 1811 y 1920, digamos. El paso atrás a este segundo momento daría cuenta del preliminar descubrimiento de la diacronía radical. La temporalidad de lo imprepensable parte de un verdadero pasado, un pasado absoluto, dice Schelling, irreducible a todo presente pasado, pasado que nunca fue presente, por ende, inmemorial. Tal premundo sería el criterio de todo pasado, digamos, mundano, vivido. Su correlato, el postmundo de un futuro absoluto que nunca será presente, un futuro salvaje, como lo llama también Marx Richir, o trascendental, sin el cual no hay anticipación posible de un futuro presente. Ellos son la condición de posibilidad entonces para Schelling de toda historicidad y donde se entreteje la intriga de los tiempos de este mundo. Allí se articula una noción extática de temporalidad, tal que las cosas no están en el tiempo, sino el tiempo en ellas, y donde el tiempo reinicia cada vez, digamos, en la mitad. Es la versión, digamos, postcrítica schellingiana de las fulguraciones de lo divino en Leibniz, de su creación. Ahora, el error de Kant, insiste Schelling, consiste en no haber entendido esa subjetividad general del tiempo que articula como un organismo de los tiempos. Tal diacronía radical es el criterio de una paradójica simultaneidad, aquella por la cual discernimos esos tiempos como diferentes, como siendo diferentes al mismo tiempo. En ella se ve más claramente aquello que Merleau-Ponty llama el resistir a la fenomenología. En una importante nota de abril de 1960, en las notas de trabajo de lo visible e invisible, Merleau-Ponty aborda la experiencia de lo que llama ese tiempo mítico, tiempo anterior al tiempo, que al prescindir de una vivencia presente, ningún análisis intencional puede captar. Tal es, lo llama él, el pasado indestructible del inconsciente, al cual también llama pasado arquitectónico o pasado sedimentado o pasado vertical. Es el tiempo no proyectivo donde se interrumpe todo horizonte de anticipación. Entre las muchas reverberaciones de esta triple temporalidad schellingiana, cabe recordar que esas tres edades del mundo, premundo, mundo y postmundo, son además la base arquitectónica de la estrella de la redención de Franz Rosenzweig. Emmanuel Levinas retoma esa idea de pasado irrecuperable para pensar lo que él llama el pasado inmemorial de la huella. Es el tiempo vertical del aplomo frente a lo porvenir, incalculable en realidad,
y es el tiempo de la relación ética en el rostro, con el rostro del otro, por lo cual ese principio barbárico resuena en lo que Levinas llama, como ya mencioné, la barbarie salvaje de la eternidad, la barbarie sauvage de la eternidad. Tal es la temporalidad exorbitante de ese principio barbárico como principio de resistencia al pensamiento y sin el cual, dice Schelling, el mundo desde hace mucho se había reducido a una nada. Este entretejimiento de pasado y futuro trascendental es una bisagra en la obra de Schelling, a la vez la semilla de su hallazgo de la facticidad radical de la que hablábamos antes y el despliegue del abismo de la libertad en su dimensión del otro. Si paso al tercer momento. Su tratado sobre la libertad de 1809. Voy para atrás. Allí se toca este abismo de la libertad que yace en el seno mismo de la naturaleza. Dice Schelling, no fuera de él. El problema de la libertad, que es en últimas el del origen del mal, toca así, o concierne así, el principio o el suelo de la razón. La primera de las 24 proposiciones de Leibniz dice, por ejemplo, hay razón en la naturaleza, ratio est in natura, por la que existe algo en lugar de nada. Tal es la consecuencia de ese gran principio, el magnus principio, que nada se hace sin razón. Fin de la cita. Schelling parte del sutil abismo que abre el suelo de la razón, lo sin razón, ohne Grund, o a lo que es en vano, umsonst, y que Kant, como ya se dijo, entrevé, pero del que se trata. Así, por ejemplo, en su tercera crítica, el gran esfuerzo por solventar el abismo que Kant llama Kluft, que sus dos primeras críticas dejan abierto entre los dos continentes o territorios metafísicos, que son los reinos de la naturaleza y la libertad. Allí, el juicio teleológico permite pensar bajo qué condiciones, cito a Kant, hay siempre razón para suponer que nada en el mundo sucede en vano, dass nichts in der Welt umsonst existieren soll, sino que todo tiene algún para qué en la naturaleza. Sea ya apelando, digamos, al concepto de finalidad final, Endzweck, como lo hace Kant, o al progreso, como también dice el parágrafo 87, de teleología en teología. Bien, pues para mostrar el carácter abismal de la pregunta de Leibniz, no solo el para qué, sino el por qué, del por qué hay algo en lugar de nada, la pregunta metafísica por excelencia, Schelling profundiza en ella mediante la distinción entre fundamento y existencia. Cito ahora del Tratado sobre el Sexo Humano. Tiene que haber un ser anterior a todo fundamento y a todo existente. ¿Cómo podemos llamarlo? Sino fundamento originario, o mejor aún, sin fundamento. Este sutil desplazamiento de un Urgrund a un Grund moviliza la sutil distinción de base entre el fundamento como instancia constituida y el suelo constituyente. Con este, Schelling pone el dedo en la llaga filosófica del problema del fundamento, si el fundamento está él mismo fundado o si yace sobre un abismo. Merleau-Ponty se refiere a esta practicidad vertical del que haya algo, como la desnudez del evento silencioso, ese evento por el cual hay algo en lugar de nada. Cet événement par lequel il y a quelque chose plutôt rien. Tal es el factum bruto, el ser como el hay puro, l'être como il y a puro, que emerge allí donde el fundamento carece el mismo de suelo. Ese reverso de la proposición del fundamento o salto del suelo, digamos, Satz von Grund, ese resto indestructible que pone a temblar el fundamento desde adentro y torna el Urgrund en Ungrund, es la contracara del principio de razón y es lo que Schelling también llama principio bárbaro. Un protoprincipio de anarquía, podría decirse, pero ¿acaso podríamos preguntar, o podrían ustedes preguntar, no hablamos caso de Schelling, es decir, de aquel cuya filosofía
Feuerbach describió en 1983 como farsa teosófica, que Marx también en carta a Feuerbach describe como la política prusiana subespecie filosofía. He tenido sobre esta caracterización unas discusiones muy interesantes con Santiago Castro, que publicó un libro que recomiendo mucho sobre la izquierda hegeliana recientemente. No se trata entonces de aquel cuyo sueldo de 8.000 taleros para asumir la cátedra vacante de Hegel en Berlín en 1841 fuera ya entonces el sueldo más elevado que haya recibido filósofo alguno en Alemania. Van der Fels me podrá corregir acá, pero pienso, por ejemplo, en el caso de la película de Jodorowsky que iba a hacer con Dalí, donde Dalí iba a recibir un sueldo tan extravagante como de $100.000 por minuto. Bueno. Pero no olvidemos que allí, en ese primer seminario de Berlín en 1841, estaban sentados, entre otras grandes personalidades, Kierkegaard, Bakunin, Lenin, los militantes del temprano socialismo francés a través de Pierre Leroux, y la crema innata de la izquierda hegeliana, todos los cuales se nutrieron del exorbitante giro tardío de Schelling. No es de extrañar que una especie de cripto-schellingianismo de izquierda permee también toda la aventura materialista, por no hablar de su ambivalente postura frente al Estado, retrógrada en la práctica, no se entrevé, pero también progresiva en la teoría, incluso podría decirse anarquista. Bien, cuarto momento. Finalmente, su temprana naturfilosofía. Perdón, esta cita todavía no es de eso, pero ya vamos a ver. Es como si allí en ese Schelling temprano yaciera en latencia, o finalmente lo que desplegarán los momentos que hemos reconstruido aquí: practicidad radical, temporalidad exacta, fundamento anárquico. Allí sale a flote ya una naturaleza a la vez inmemorialmente antigua e iniciante, cuya intimidad con el espíritu se expone a la vez como exceso en él, el inconsciente mismo de la conciencia, podría decirse en ese sentido metafísico. Mark Schirr, quien es quizás quien ha explorado más intensamente los pasajes entre Schelling y la fenomenología, dice, por ejemplo, en su introducción a la traducción francesa de las ciudades del mundo de Schelling: el aporte original de Schelling a la filosofía moderna reside en la concepción de tiempo que da sustento a la distinción entre naturaleza y espíritu, tal que la presencia de la conciencia reflexiva no sería posible si ella no se entregara a esa exterioridad radical que llamamos naturaleza. Esta, añade Richie, no es simple ausencia de temporalidad, sino por el contrario un pasado trascendental del espíritu o la conciencia, la naturaleza. Un pasado que nunca estuvo presente para la conciencia reflexiva y sin embargo no es menos pasado, no es menos activo en ella. Bien, a contrapelo de Fichte, es a contrapelo de Fichte, quizás, donde mejor aflora lo que podría llamarse el elán romántico del Schelling temprano. Si Fichte no ve otra interioridad que el de la conciencia humana, el yo, para Schelling, por el contrario, cada cosa es el yo. Ello refleja esa fructífera constelación que surge en el contacto de Schelling con el Schlegel y Novalis, todavía antes de 1800, o por esa época, en quienes tiene lugar también ese mismo descentamiento del yo absoluto de Fichte hacia la obra de arte, como lo hace, por ejemplo, la tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de crítica del romanticismo temprano. De allí, entonces, concluye Merleau-Ponty en su lección sobre la naturaleza. Esto que llamamos yo y el ser viviente tiene la misma raíz común en el ser preobjetivo, lo que Merleau-Ponty reinterpreta en clave fenomenológica como el ser salvaje, ser salvaje. Así describe Merleau-Ponty lo que llama el círculo schellingiano en términos que recuerdan por lo demás a Heidegger. Sí, ese círculo dialéctico que nos hace pasar sin cesar de la intuición a la reflexión y viceversa, y que no es un círculo vicioso. No se trata.
Nos quedan 5 minutos para poder tener espacio para las preguntas. Gracias. Ok, bueno. Voy a tratar por lo menos de terminar esta parte y dejar el resto para otra cosa. No se trata entonces de evitar el círculo, siguiendo esta sugerencia, sino de entrar propiamente en él, de exponernos ante su facticidad vertiginosa. Es decir, el círculo de intuición y reflexión. Bien. Y finalmente cabría añadir que el bajo continuo de esta exploración es su filosofía de la naturaleza, que en el caso, digamos, de su tardía filosofía de la mitología, que en el caso de Tardío es, digamos, ese gran monumento al vitalismo filosófico, podría decirse, allí donde los mitos son las arcas o los archivos que guardan el inconsciente de la humanidad. Bien, este camino de lectura ha querido mostrar, digamos, el entrelazamiento de estos giros, como el entrelazamiento de estos giros despliega algo así como una improbable fenomenología del principio verbal. Es como si en ellos se exploraran distintos sustratos o capas de sedimentación de un único pensamiento, una suerte de geología trascendental que, atravesada aquí por logos de la mitología, hace, en términos de lo contigo, hace que haya un paisaje histórico y una inscripción cuasi geográfica de la historia. Un ejemplo de esta sedimentación histórico-natural se encuentra en este pasaje que tiene al frente de las ciudades del mundo. Todo lo que nos rodea remite a un pasado increíblemente lejano, a la tierra misma y a una gran cantidad de formaciones que hay que atribuir, a la tierra misma y a una gran cantidad de sus formaciones hay que atribuirle una edad indeterminablemente mayor que al género de las plantas y a su vez a este hay que atribuirle una edad mayor que al género humano. Vemos una serie impensable de tiempos, cada uno de los cuales siguió a otro y lo ocultó. En ningún lugar se muestra algo originario. Hay que quitar poco a poco una gran cantidad de capas, el trabajo de milenios para llegar finalmente hasta el fondo. Hacia el final de la tercera versión, anticipando, digamos, la reaparición del principio barbárico, Schelling se refiere entonces al retorno de un notable cometa en el año 1769. Jugando con la etimología del griego cometes, que traduce algo así como estrella de pelo largo, Schelling recuerda que un observador, Lambert, asoció su cambio de aspecto al acercarse al sol con un verso de la Eneida de Ovidio, donde se habla de la barba escuálida de Hector. Esa barba abre una extraña constelación de resonancias con el bar del principio bárbaro. Como si allí hablara ya una lengua extranjera y salvaje, bárbara, es casi una onomatopeya de incomprensibilidad. Schelling asocia este principio entonces con el acto creador, vara, ese pretérito absoluto al inicio del Génesis 1:1. Al comienzo, Dios creó, vara, el cielo y la tierra. Por su parte, Schelling relaciona esta etimología con el hebreo bar, hijo, y con el antiguo alemán ver, de donde geberen, geburt, geberde, parir, nacimiento, gesto. Pues, señala Schelling, bar significaría un operar extático, fuera decir, un operar inconsciente. Este nombre es una primera creación inconsciente, no la segunda, la que da forma a la luz, según la Biblia, logos del Fiat Lux, o en el Nuevo Testamento, en arqueto logos, sino la que primero crea las tinieblas, tohu va wohu, lo desierto y vacío, las aguas primigenias, distinción que Schelling apoya en Isaías 45:7. Dios da forma a lo bueno, pero crea lo malvado. Sí, Schelling sugiere, por la confusión continua de los verbos en a y ah, vara, que vara se fundaría en baraj, que en hebreo significa también contraer, atraer, de donde berit, contrato, alianza, bindum. Esta serie onomatopeica de barba, vara, 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 bar, culmina entonces en el principio barbárico, que Schelling formula como crítica de ese pueblo ilustrado. Dice, este pueblo que en el esfuerzo por lo que se suele llamar cultura e ilustración ha acabado disolviendo todo en pensamientos y ha perdido la oscuridad, y con ella, añade, ha perdido también, ¿cómo decirlo de otro modo? Ese principio barbárico, es el fundamento de toda grandeza.
Se trata del principio contrapuesto al pensamiento y activamente resistente a él. Un principio añade en la tercera versión que ni lo puede disolver el menstru del concepto más agudo ni destruir el fuego del pensamiento más espiritual, el principio que resiste a la revelación, que solo así puede ser el fundamento de la revelación. Bien, pues este resto indestructible, fundamento de toda grandeza y belleza, late entonces, dice usted, como el alma del mundo, contracción, expansión. Allí resuena, digamos, un elemento acuático del que hubiera querido decir más, y la segunda parte, digamos, más corta en todo caso, digamos, estaba destinada, digamos, a hablar un poco más de esto en relación con la idea de inconsciente de la naturaleza, o perdón, de psicoanálisis de la naturaleza. Pero no sé, Andrés, si todavía hay algo de tiempo para esto o si paramos ahí. Yo creo que podemos parar acá. Andrés tuvo que retirarse, ahora quedé yo por acá. Perdón, ¿con quién estoy No, hablando? José Luis, discúlpame. No, Hola, no, no. hola. Pues si queremos tener un espacio, unos 3 o 5 minutos para alguna pregunta, creo que tendríamos que parar acá. Ok, Más bien, esperemos, si no hay si no hay ninguna pregunta de momento, no sé, en el aula presencial podemos utilizar 3 minutos más. No sé, Andrea o Luis Odardo. Por acá, por ahora no hay preguntas, entonces yo creo que sí puedes de pronto terminar, Mauricio. Sí, sí, podemos utilizar unos 5 minutos más, 3, 4 minutos más para cerrar. Listo. Dale. bueno, perfecto. Entonces, el segundo punto se llama psicoanálisis de la naturaleza, referencia a Sandor Ferenczi. En una de las notas de trabajo reunidas por Claude Lefort para la edición de Lo Visible e Invisible, titulada Naturaleza, Merleau-Ponty deja planteada la idea, la tarea de hacer una psicoanálisis de la naturaleza. Ahí tiene la cita, entonces no la voy a leer. En todo caso, esta cita estaría íntimamente relacionada con el motivo del principio barbárico de Schelling, a quien, sin embargo, no nombra. Eh, digamos que, según su fecha de datación, esta nota fue escrita pocos meses antes de su muerte repentina, en marzo de 1961, por lo cual es muy probable que ese proyecto de un psicoanálisis de la naturaleza haya quedado truncado. Sin embargo, esta idea estaba ya latente desde los inicios mismos del psicoanálisis, la idea de un inconsciente biológico. Retomando la noción de pulsión de muerte que Freud había introducido 3 años antes en Más allá del principio del placer como impulso que habita en lo viviente orgánico de restitución de un estado anterior, su discípulo Sandor Ferenczi desplegó en 1924 el más radical intento de extender la teoría psicoanalítica hacia la psique de la vida orgánica. Con ello, la teoría de la genitalidad de Ferenczi le da la vuelta, digamos, al guante de la ontología propuesta hasta entonces por el psicoanálisis. Pues si bien la teoría freudiana se mantiene intacta en su anclaje, digamos, antropológico, al estar centrada en la vida sexual del sujeto, teniendo como eje el inconsciente de la psique individual, la tentativa de Ferenczi expone ese eje de desarrollo ontogenético a contraluz de lo que él llama su paralelo filogenético. Para la filogénesis de Ferenczi, pero la filogénesis de Ferenczi rebasa de lejos el sentido ortodoxamente freudiano, cuyo alcance se limita, digamos, a los primeros estadios del desarrollo de la especie humana. Este paralelo filogenético se extiende para Ferenczi hasta, digamos, extiende el desarrollo de la genitalidad hasta los inicios de la vida orgánica. Y ahí en pantalla tienen ustedes una maravillosa tabla de lo que llama las catástrofes en el desarrollo de la genitalidad y los paralelos, donde, digamos, la catástrofe central es la tercera, la que Ferenczi llama desarrollo de las especies, perdón, la cuarta, es decir, el secamiento del mar y la salida, digamos, de la vida a la Tierra. Bueno, no sé, tengo todavía algunas páginas, pero yo creo que tendría que parar ahí. Si es que alguien todavía quiere decir algo más o... Creo que estamos aquí a Sí, tiempo para poder cumplir con nuestro cronograma.
Muchísimas gracias, Mauricio, por la presentación. No sé, Andrea, si hay alguien que tenga alguna pregunta. Por el momento acá en la sala de Zoom nadie se ha reportado. No sé, en la sala. Por acá no, tampoco hay preguntas. Dale, listo. Entonces, no, y bueno, no sé también si ya se encuentra también en sala Laura Angélica, nuestra siguiente ponente. Sí, sí, ya Sí. está acá. Mauricio, muchas gracias por tu presentación. Bueno, ok. Eh, Espero. No sé si ya dejé de compartir la pantalla y todo esto. Mm, no, pero no se preocupe, yo aquí ya creo que se está compartiendo la mía. Ok, Listo. listo. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Dale, muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, entonces ahora vamos a la presentación de Laura, de Daniel. Laura, ¿no? Laura, de Laura. Si quieres, Laura está acá. Bueno, un momento.